Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que hacemos un ejercicio de ponernos al lado del contrario y ahondamos en la perspectiva del Kremlin y sus principales ideólogos en torno a la situación geopolítica de Europa y por extensión de la OTAN y del entorno global internacional. Particularmente es un asunto de profunda importancia para comprender la dinámica internacional actual que condiciona nuestra realidad. Para ello nos centramos en el director del Consejo de Política Exterior y Defensa del Kremlin, figura influyente en los círculos de poder rusos, Sergei Karaganov, entrevistado por El Gran Continent, que ofrece una ventana privilegiada a esta visión marcada en principio por un profundo escepticismo hacia Occidente, un análisis verdaderamente riguroso de las debilidades que nos atenazan en su opinión y una proyección verdaderamente audaz sobre el futuro del continente. Karaganov es uno de los principales artífices de la política exterior rusa, es un autor muy leído por Vladimir Putin y un exponente verdaderamente típico del belicismo que despliega ahora mismo el régimen que dirige Vladimir Putin. Revela su pensamiento una estrategia ideológica destinada a deslegitimar las instituciones y valores occidentales. De hecho, Karaganov argumenta que la guerra ahora mismo en Europa, la guerra en Ucrania, es de hecho económicamente ventajosa, también estratégicamente para Estados Unidos. Lo pone sobre la mesa de una manera completamente cruda. Dice que de esta manera Washington moderniza su complejo militar industrial mientras saquea, utiliza este término, a sus aliados europeos con renovado vigor e impone sus intereses económicos mediante sanciones sistemáticas contra países de todo el mundo. Y al final, esté uno de acuerdo o no con el fondo de la frase, sí que los hechos se demuestran certeros. Considera la guerra como un elemento para debilitar a Rusia, y esto entra en sintonía con la creencia rusa de que la política exterior de Estados Unidos está impulsada por intereses económicos, también de poder, cuestiones que cualquier persona convendrá son ciertas, y que la inestabilidad en Europa es un subproducto, pero también puede llegar a ser incluso un objetivo de esa estrategia, porque evidentemente te quitas un rival geopolítico de altura al menos económica. Sugiere, de hecho, Karaganov en su pensamiento, que esta visión fatalista de un conflicto inevitable, mientras beneficia a los intereses estadounidenses, es independiente de quien ocupe la Casa Blanca. De hecho, llega a calificar a Trump de figurante en lo que respecta a la guerra de Ucrania, porque dice el equilibrio de intereses hacia la primera potencia del mundo de esta circunstancia y de las posteriores, incluso tras la guerra, como la reconstrucción, no hacen más que beneficiar a la primera potencia económica del mundo. Sobre la OTAN, evidentemente, era de esperar, su visión es hostil. Para Karaganov, la OTAN no es solo un vestigio de la Guerra Fría, que también, sino es una organización hostil que genera conflictos y que es criminal, que ha sido protagonista de agresiones en serie. Para justificarlo, se remite a finales de los años 90, a finales del siglo XX, la actuación en Yugoslavia, violando de hecho el mandato de Naciones Unidas, y aquí acierta. También alude a Irak, en este caso patina, porque la guerra de Irak sí que es cierto, contó con aportes de miembros de la OTAN, pero no de la OTAN en sí misma como organización. Y también habla de la agresión contra Libia, destruyendo un país que tenía una situación pujante, pero en cualquier caso ahí había un mandato de Naciones Unidas sobre el país que dirigía en su momento Muhammad el-Gaddafi. Para él, la OTAN, que en el pasado pudo haber tenido un papel positivo porque sirvió, dice el propio Karaganov, para contener a la Alemania posnazi y al comunismo, ahora es pura y exclusivamente nociva para la seguridad mundial. Aquí no sorprende demasiado que no le guste la Alianza Atlántica a uno de los ideólogos del Kremlin. En contraste con esa visión confrontadora de Occidente, Karaganov tiene intención de destacar la importancia estratégica para Moscú, para el Kremlin, de su alianza con China. Es evidente. Dice que representa la alianza entre Moscú y Pekín una mayoría mundial, emergente y emancipada, y que además sirven para actuar como contrapeso a la hegemonía occidental que está en su declive. Es un elemento central, de hecho, de la doctrina que ha dado en nombrar como Gran Eurasia. La parte más preocupante, por lo menos desde nuestra óptica, más sombría, más controvertida de la visión de este pensador del Kremlin, se refiere al futuro de Europa, porque basándose en una
para él, decadencia moral de las élites europeas, que se extiende, por tanto, a la forma en la que se gobiernan estos países. La Unión Europea está en su proyecto dentro de un callejón sin salida. Predice, de hecho, que la Europa colectiva está abocada inevitablemente a la disolución. Tiene también una teoría sobre el auge de lo que él denomina eurofascismo, que no llegará en la forma de fascismos anteriores, tipo Hitler, Mussolini o Franco, sino bajo los rasgos de un neototalitarismo liberal, así lo llega a definir, y habla de tendencias fascistas y nacionalistas que van a reforzarse en muchos países, y aquí no hace más que coincidir con la narrativa oficial del régimen ruso, y la califica como fuente histórica del mal para equipararla con lo que hay en Ucrania. Ya sabemos que la retórica de hacer equivaler Ucrania al mundo nazi es una de las que más usan habitualmente desde Moscú. Eso sí, tiene un pensamiento curioso. Dice que los países del sur de Europa y de buena parte de Europa oriental se van a unir a la gran Eurasia y va a implicar una reorientación geopolítica masiva, alejándose de la influencia de la Unión Europea y de la OTAN. Y es muy pesimista con los otros países, los del norte de Europa. Para ellos su pronóstico es desolador. Dice que seguirán pudriéndose y desapareciendo de la escena mundial, a no ser que logren conseguir superar sus impulsos de rechazo hacia sus valores fundamentales. Dice que Reino Unido y otros países del norte serán, palabras textuales, la periferia, la excrecencia europea de los Estados Unidos. En cualquier caso, la reflexión de Karaganov es un manifiesto que nos sirve de orientación para entender la visión rusa de un nuevo orden mundial, un orden donde la hegemonía occidental para ellos se desvanece, la OTAN se disuelve, Europa se fragmenta y Rusia, de la mano de China y una mayoría mundial emergente, emerge a su vez como una potencia hegemónica en su esfera de influencia, una perspectiva extrema, pero que es fundamental como planteamiento y como eje rector desde nuestra óptica para entender las acciones y la retórica del Kremlin ahora mismo en la escena internacional. Hacemos una pausa y a la vuelta a titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan.